Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso práctico, que está justo ahí en la intersección del derecho administrativo y la defensa del consumidor, acá en Argentina. Pensémoslo como un análisis detallado, ¿no? Para entender bien cómo se aplican las leyes en la vida real. Exacto. Tenemos varios documentos sobre un conflicto, un problema entre un propietario, el señor José Andreotti, y la administración de su consorcio. La idea es desentrañar las claves jurídicas y también, muy importante, las implicancias éticas. Claro. Vamos a poner el foco en conceptos como el trato digno y esta figura nueva, digamos, del consumidor hipervulnerable. A ver cómo juega todo esto en una situación concreta. Precisamente. Este caso es muy interesante, la verdad, porque nos deja ver cómo interactúan y a veces cómo chocan, ¿no? Distintas normativas. Por un lado, tenés la Ley Específica de Propiedad Horizontal, la 941 de Cava, que regula a los administradores. Ajá. Por otro, los derechos de los consumidores, que están en la Constitución, artículo 42, y en la Ley 24.240. Y después, el rol de la autoridad administrativa, que acá es defensa del consumidor de la ciudad. Entiendo. Y conceptos como el trato digno, que lo exigro el 8 bis de la 24.240, y esto del consumidor hipervulnerable de la resolución 139, son centrales acá. No son, digamos, un adorno. Buscan equilibrar relaciones que son asimétricas de por sí. Perfecto. Bueno, entremos entonces al caso. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Quién es este señor Andreotti y cómo arranca el conflicto? Mira, el señor José Andreotti es un hombre de 78 años, jubilado, viudo. Y además tiene a cargo una persona con discapacidad. Vive en un departamento acá en Capital, en Segurola. La cuestión es que acumuló una deuda de expensas, unos 20 meses. Sí, puede pasar. Claro. Llega a un acuerdo de pago con la administración, que es el estudio Baglietti. Acuerdan que va a pagar 50,000 pesos por mes desde enero de 2025 para cancelar esa deuda. Hasta ahí, uno diría, parece que se encamina. No. Parecía. Pero por lo que vemos en los papeles, la cosa se complicó bastante rápido. ¿Qué problemas aparecen? Y surgen varios problemas, bien claros en los documentos. Primero, la administración agarra los primeros 4 pagos, los de 50,000 pesos, y en vez de aplicarlos a la deuda de expensas que habían acordado, Ajá. los imputa a unos supuestos cargos adicionales por la financiación. Cargos que el señor Andreotti dice que nunca aceptó, ni tampoco aceptó que se imputaran así primero esos cargos y después la deuda. O sea, él pagaba pensando, estoy bajando la deuda principal, pero la plata iba a otra cosa que él no había consentido explícitamente. ¿Qué más? Los recibos que le dan tenían una leyenda que decía a cuenta pago intereses moratorios. Según Andreotti, esto, escondía la imputación real a esos cargos adicionales. Claro. Y además, no dejaba claro cómo se aplicaba el pago al capital. O sea, violaba su derecho a tener información clara, ¿viste? Y tercero, que es un punto muy delicado. Sí. La administración reparte una nota en todo el edificio, calificándolo públicamente como deudor moroso recurrente. ¡Qué fuerte! Y no solo eso. En la nota lo culpan por la falta de mantenimiento general del edificio, aunque parece que había un fondo para arreglos, y encima lo amenazan con iniciarle juicio. Eso último ya me parece que se pasa de la raya de lo contable, ¿no? Exponer así a una persona frente a todos sus vecinos. Totalmente. Ahí ves un desborde clarísimo. Se pasa de una gestión de cobro que, puede ser legítima, a una práctica que le pega directo en la dignidad, en el honor, en la tranquilidad al señor Andreotti. Un adulto mayor además, en una situación de vulnerabilidad que la ley reconoce. Claro. Y las consecuencias fueron inmediatas, Malestar con los vecinos, gente que lo encaraba, y el miedo constante a que le metan un juicio ejecutivo. Frente a todo esto, el señor Andreotti decide actuar. La primera acción formal es una carta documento. A la administración. ¿Cuál es el eje de esa intimación? ¿Qué les dice? La carta documento es clave, porque ahí él, arma su defensa inicial y fija su postura. Primero, niega que esos cargos adicionales sean válidos porque dice que no hubo consentimiento informado. Segundo, rechaza los recibos. Dice que son engañosos, que violan el deber de información, cita la Constitución, la Ley 24.240. Ajá. Y punto central, denuncia la nota que repartieron. La califica como un acto de trato indigno, difamatorio y, ojo, constitutivo de acoso. Y ahí es donde mete el concepto de hipervulnerabilidad, ¿cierto? Exactamente.
Ahí invoca de forma expresa su condición de consumidor hipervulnerable, según la resolución 392-2020. Dice, soy adulto mayor, tengo una persona con discapacidad a cargo, y argumenta que esto agrava la conducta de la administración y exige una protección especial. Entiendo. No es solo un dato, ¿viste? Es un estatus jurídico que él usa para reforzar su reclamo de trato digno. ¿Y que les pide concretamente en la carta? ¿Les da un plazo para responder? Sí, pide 3 cosas bien puntuales, y les da 48 horas, un plazo corto. Primero, rectifiquen la imputación de los pagos, que vayan a la deuda de capital como se acordó. Segundo, dejen de emitir recibos o comunicaciones engañosas. Bien. Retiren esa nota difamatoria y rectifíquenla públicamente ante los vecinos. Y les advierte, si no cumplen, va a hacer la denuncia en defensa del consumidor del GCBA y va a pedir sanciones según las leyes 941, la de administradores, y la 757, que es la de procedimiento de consumidor en Cava. Una intimación bastante, completa y bien fundada, parece. Ahora, ¿cómo reacciona la administración? ¿Responden también formalmente? Sí, responden con otra carta documento. Y su estrategia, como un poco anticipabas, es defensiva. Se apoyan mucho en una interpretación, digamos, muy literal de la ley que regula su propia actividad, la Ley 941. A ver, veamos esa defensa. ¿Cómo justifican haber imputado los pagos a cargos o intereses primero? ¿Qué dicen? Bueno, argumentan que actuaron dentro de lo que la Ley 941 les permite. Citan el artículo 9, inciso A, que los obliga a ejecutar decisiones de asamblea. Aunque bueno, no aclaran qué decisión de asamblea avalaría esos cargos específicos, ¿no? Claro. Y también citan el inciso J, que les permite cobrar expensas y aplicar intereses moratorios. Básicamente dicen, la ley nos deja cobrar intereses y gestionar la mora. Intentan encuadrar todo lo que hicieron dentro de esa norma sectorial. ¿Y qué pasa con la leyenda en los recibos? Eso de a cuenta pago intereses moratorios. ¿Cómo defienden eso? Sostienen que eso cumple con el inciso L del mismo artículo 9 de la 941, que dice que hay que indicar el concepto del pago. Para ellos, poner intereses moratorios es cumplir con esa formalidad. Niegan que sea engañoso. Lo presentan como la forma correcta de mostrar a dónde fue el pago según su criterio, que suele ser primero intereses y después capital. Aunque el punto que cuestiona Andreotti es la falta de claridad y de consentimiento previo, ¿no? Claro, la transparencia. Pero el punto más álgido era la nota pública. ¿Qué dicen de eso? Uno piensa que eso es difícil de justificar. Bueno, intentan. Alegan que la nota fue meramente informativa para los otros propietarios. Se amparan en su deber de informar sobre la gestión, citando otro inciso, el F del artículo 9 de la Ley 941. Niegan cualquier intención de injuriar o de señalarlo a él personalmente. Pero suena un poco forzado, ¿no? Sí, y acá hacen una pequeña concesión, casi como un gesto, ¿viste? A ver, ¿qué concesión hacen? Mencionan medio de pasada el artículo 8 bis de la Ley 24.240, el de trato digno. Dicen que, toman nota de la percepción del señor Andreotti sobre esa comunicación y que prometen tener especial cuidado en el futuro. Pero, y esto es clave, no se retractan. Ah, ¿no hay retractación? No se retractan explícitamente de la nota ni de lo que decía. Siguen ofreciendo negociar, pero sin ceder en los puntos centrales que reclamaba Andreotti. Entiendo. Y es interesante ver cómo arman la defensa, ¿no? Se aferran a la Ley 941 como si fuera un escudo. Interpretan sus facultades de manera muy amplia. Intentan justificar cada cosa con un inciso de esa ley. Sí. Pero esa mención casi obligada al trato digno, al 8 bis, y la promesa vaga de cuidado futuro, eso como que delata que probablemente saben que la nota fue por lo menos problemática. Es una defensa muy técnica que evita el fondo de la cuestión de la dignidad. Y ojo, ignoran por completo el tema de la hipervulnerabilidad. De eso no contestan nada. Claro, una respuesta que no conforma. Era de esperar que el señor Andreotti siguiera adelante. ¿Cuál es el paso lógico siguiente? Exacto. Como no consigue la rectificación ni la retractación que quería, el señor Andreotti escara el conflicto. Presenta una denuncia formal ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la ciudad. O sea, lleva el caso a la autoridad administrativa que controla a los administradores también. Bien. ¿Y qué plantea en esa denuncia? ¿Repite lo mismo de la carta documento o agrega algo más? Sí, repite los hechos, pero lo hace de una forma más estructurada, ¿viste?
Ya dirigido a la autoridad, reitera lo de la imputación indebida de los pagos, los recibos poco claros o falsos, la nota difamatoria, el hostigamiento. Pero lo crucial es cómo fundamenta jurídicamente el reclamo ante este organismo. Claro, ahora es una presentación formal. ¿Qué normativa invoca específicamente ante defensa del consumidor? Ahí despliega una base legal bien sólida, bien completa. Cita: la protección constitucional, el artículo 42 de la Nacional y el 46 de la de Cava, que hablen de proteger intereses económicos, trato digno, información. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Cita el artículo 4, el deber de dar información clara, el 8 bis, trato digno, prohibición de prácticas vejatorias, y el 19, que habla de cómo deben prestarse los servicios, sin abusos. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Vuelve a plantear y fundamenta mejor su condición de consumidor hipervulnerable por la Resolución 139/2020, pidiendo esa tutela reforzada. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, también usa la Ley 941, la de administradores, pero ahora para marcar cómo la administración la incumplió, sobre todo en la falta de claridad de los recibos, art. 9, inciso L. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Y finalmente, invoca la Ley 757 de Cava, que es la ley de procedimiento para estas denuncias acá en la ciudad. Muy completo el fundamento legal, ¿sí? ¿Y qué le pide concretamente a la Dirección de Defensa del Consumidor? ¿Busca solo que lo sancionen o también soluciones prácticas para él? Busca las dos cosas. Las peticiones son muy claras. Primero, que admitan la denuncia, que le den curso. Busca las dos cosas. Las peticiones son muy claras. Segundo, que intimen a la administración a rectificar los recibos e imputar bien los pagos. Busca las dos cosas. Las peticiones son muy claras. Tercero, que ordenen que cesen esos cargos que él no consintió. Busca las dos cosas. Las peticiones son muy claras. Cuarto, que exijan que retiren y rectifiquen públicamente la nota difamatoria. Busca las dos cosas. Quinto, que le apliquen sanciones al administrador, que quede registrado como sancionado según la Ley 941. Y un punto procesal clave: pide que le den trámite prioritario a su expediente, justamente por ser consumidor hipervulnerable. Eso es importante, lo del trámite prioritario. Fundamental. Este paso de formalizar la denuncia es crucial. Ya traslada el conflicto a la esfera pública, a la administrativa. La forma en que arma la denuncia, conectando cada hecho con una norma, es vital. Y el pedido de trámite prioritario por la Res 139 es importantísimo. Busca que la hipervulnerabilidad no sea solo una palabra linda, no, sino que tenga efectos concretos, como apurar la intervención del Estado para proteger al más débil. Acá entra en juego la idea de una procuración administrativa activa en defensa del ciudadano. Y llegamos al último documento que analizamos hoy, la primera respuesta de la autoridad administrativa. ¿Qué resuelve la Dirección de Defensa del Consumidor en esta etapa inicial? Bueno, tenemos la resolución del expediente, el número 206-78-225. Es el primer acto administrativo formal sobre el tema y es bastante significativo, ¿eh? Fíjate. Bueno, tenemos la resolución del expediente, el número 206-78-225. Es el primer acto administrativo formal sobre el tema y es bastante significativo, ¿eh? Fíjate, primero, admite la denuncia. La considera procedente, o sea, que tiene mérito para ser analizada. Bueno, tenemos la resolución del expediente, el número 26.782-25. Es el primer acto administrativo formal sobre el tema. Y es bastante significativo, ¿eh? Fíjate. Segundo, y esto es muy relevante, reconoce explícitamente la condición del señor Andreotti como adulto mayor y consumidor hipervulnerable. Cita la resolución 1359. Es un reconocimiento oficial importante. Tercero, basa su decisión en toda la normativa protectoria que se invocó, Constitución, Ley 24-240, y también en las obligaciones de la Administración según la Ley 941 y la 757. Tercero, basa su decisión en toda la normativa protectoria que se invocó. Cuarto, considera que los hechos denunciados configuran presuntas prácticas abusivas. Todavía no hay sanción, pero ya hay un señalamiento de que probablemente hubo irregularidades. Tercero, basa su decisión en toda la normativa protectoria que se invocó,
Quinto, como consecuencia, ordena darle traslado de la denuncia a la administración, al estudio Baglieti, por 10 días hábiles para que hagan su descargo. O sea, inicia formalmente el procedimiento para una posible sanción. Tercero, basa su decisión en toda la normativa protectoria que se invocó. Y sexto, le da la razón al denunciante en su pedido y declara que el caso va a tramitar con carácter prioritario por ser consumidor hipervulnerable. O sea, la autoridad no solo valida el reclamo inicial, sino que reconoce la vulnerabilidad y le da prioridad al caso. Eso parece un paso importante para el señor Andreotti, ¿no? Sin duda. Esta resolución es un primer respaldo institucional fuerte. La admisión, el reconocimiento de la hipervulnerabilidad y sobre todo que le den trámite prioritario son claves. Ojo, todavía no resuelven el fondo, falta el descargo de la administración y la decisión final. Claro, claro. Pero activan la maquinaria estatal de protección al consumidor de una manera que sí responde a la vulnerabilidad específica de él. Es, digamos, la procuración administrativa en acción, buscando nivelar un poco la cancha. Bien, hemos recorrido todo el itinerario de los documentos del caso. Ahora, si damos un paso atrás, pensando en quienes nos escuchan, sobre todo estudiantes avanzados de Derecho, como en un ámbito académico, ¿qué lecciones más generales podemos sacar de este caso? Sobre la procuración administrativa, sobre la ética profesional. Este caso, aunque sea uno puntual, es un ejemplo excelente de tensiones que vemos todos los días en la práctica, ¿no? Por un lado, tenés la aplicación a veces un poco mecánica o defensiva de normas sectoriales, como la Ley 94.1 para los administradores. Sí, y por otro, tenés los principios generales del derecho. La protección de la dignidad humana, el trato equitativo, la defensa del consumidor, que vienen de la Constitución, de leyes de orden público como la 24.240. El conflicto surge cuando parece que aplicar la letra chica de una ley sectorial permite, vulnerar estos principios más grandes. Claro, la administración se escudaba en la 94.1, pero la pregunta es, ¿puede una ley específica, sectorial, justificar acciones que claramente rozan el maltrato, la humillación? Esa es la cuestión central, me parece. Este caso nos recuerda que el derecho administrativo y la procuración administrativa como su ejercicio práctico no puede ser solo gestionar papeles o aplicar reglamentos a ciegas. Su fin último, incluso cuando regula actividades privadas con impacto público, como administrar un consorcio, debe ser asegurar que esa gestión sea razonable, sea justa y fundamentalmente respetuosa de la dignidad de las personas. La ley no debería ser un escudo para justificar el abuso, no. Y ahí es donde el concepto de consumidor hipervulnerable parece actuar como una lupa, ¿no? Que obliga a mirar esa dignidad con más atención todavía. Exactamente. La figura del consumidor hipervulnerable de la Resolución 13.9 no es algo decorativo. Es una herramienta jurídica concreta. Está pensada para identificar y corregir desequilibrios de poder. Impone una obligación a todos los que operamos en el derecho, abogados, administradores, funcionarios, jueces, de interpretar y aplicar las normas con una perspectiva social. Claro. Exige poner la protección efectiva de la persona vulnerable por encima de interpretaciones que sean meramente formales o que le convengan a la parte más fuerte. El trámite prioritario que consiguió el señor Andreotti es una consecuencia procesal directa de esta mirada. Esto tiene una resonancia fuerte para la formación jurídica, me parece. Nos obliga a pensar en nuestro rol más allá de la técnica legal pura y dura. Completamente. Subraya la importancia de mirar el contexto humano que hay detrás de cada expediente. La ética profesional nos exige reconocer que no tratamos con números de caso, sino con historias de vida, ¿viste? Con personas que pueden estar pasándola mal. La procuración administrativa, en su sentido más noble, busca humanizar la justicia. Busca asegurar que la aplicación del derecho no termine generando más daño o más desamparo. Sí, es fundamental eso. Casos como el de José Andreotti nos interpelan sobre qué tipo de profesionales queremos ser. Y sobre qué sentido tiene el derecho si no es justamente proteger la dignidad del ciudadano común frente a posibles arbitrariedades, incluso en algo tan cotidiano como la vida en un consorcio. Procurar justicia es proteger la dignidad del ciudadano. Una idea poderosa, sí, que resume muy bien la lección ética de este caso que analizamos. Efectivamente, es un recordatorio importante, creo, del fin último de nuestro trabajo jurídico. Y bueno, para cerrar, como hacemos siempre, dejamos una pregunta para seguir pensando. Una que surge directamente de este análisis. Cuando una norma específica, sectorial, como la Ley 941,
parece chocar con principios constitucionales y leyes generales de protección al consumidor y trato digno. ¿Cómo debería resolverse esa tensión en la práctica? Buena pregunta. ¿Qué herramientas o qué criterios de interpretación aseguran que la protección de la dignidad humana y la del más vulnerable prevalezca sobre una aplicación meramente formalista de la ley sectorial? Una cuestión clave, me parece, para la evolución del derecho administrativo y de consumo. Para pensar